Mi nombre es Kaylin Lorena de León Martínez, mi número de carnet es 2020-04168, soy del grupo 3 y le voy a explicar del problema 1, el inciso 1 al 4. El inciso 1 decía que cuál era el contaminante mayor en los hogares de los estudiantes. El contaminante mayor es el avalosa, haciendo una interpretación, ya que es el que tiene mayor número de síntomas en todos los estudiantes. En el inciso 2 había que hacer una gráfica sobre los síntomas que habían padecido los estudiantes cuando habían sido mayores, utilizando ambientales o no utilizando ambientales. Y como se puede ver en la gráfica que fue tomada de la base de datos contaminantes en el hogar, los estudiantes presentan síntomas cuando sí utilizan ambientales y tienen un menor porcentaje de síntomas cuando no utilizan ambientales. En el inciso número 3 había que hacer un cuadro de asociación donde había que ver cuántos estudiantes utilizaban ambientales y cuántos no utilizaban ambientales y presentaban síntomas relacionados a ello. Por lo que se puede ver, estudiantes que sí utilizan ambientales tienen un total de 40 estudiantes que sí presentan síntomas y que no utilizan ambientales son 14 estudiantes que no presentan síntomas, teniendo un total de 54 síntomas que se presentaban en los estudiantes. En el inciso número 4 había que hacer una proporción y mi grupo ha elegido hacer una proporción sobre los estudiantes que presentaron dolor de cabeza en los últimos 6 meses. Se toma en cuenta que son 23 estudiantes con un número total de 54. Esto da 0.425. Teniendo una interpretación de que los estudiantes de medicina que presentaron síntomas y signos en los últimos 6 meses es de 0.43. Ese es la proporción de estudiantes que presentó dolor de cabeza. Gracias. Soy Dani Tubac. Ejemplo de porcentaje. ¿Qué porcentaje de estudiantes sí utilizan ambientales en Sprite en su hogar? El grupo de estudiantes 40 partido de nuestra muestra 54 por 100% nos da 74.07%. De los estudiantes el 74.07% utiliza ambientales en Sprite en su hogar, nuestra interpretación. Ejemplo de razón. La razón de los estudiantes con irritación en los ojos, nariz o garganta y estudiantes que no usan ambientales en Sprite en su hogar. La razón nos quedaría el primer grupo partido segundo grupo nos da 1.57 sin utilizar alguna base. Debido a que la variable es discreta, la aproximamos a 2. Luego, por cada estudiante que no usa ambientales en Sprite, en su hogar hay 2 estudiantes con irritación en los ojos, nariz o garganta, nuestra interpretación. El problema número 2 nos dice, aplicando las reglas de Strones, construya los intervalos de clase, que quedaría 1 más 3.322 por el logaritmo de 42 que es nuestra muestra, y nos queda 6.392, lo aproximamos a 7. Luego nos dice, realice la presentación tabular y complete las columnas a utilizar. Para ello tenemos de tener nuestro rango 18, nuestro intervalos de 7 y nuestra amplitud que utilizamos es de 3. La tabla debe de llevar el número, el título y si hay algún encabezado, las veces a la semana, número de estudiantes quedaría 1 a 3 hay 10, 4 a 6 hay 5, 7 a 9 hay 20, 10 a 12 hay 3, 13 a 15 hay 2, 16 a 18 hay 1, 19 a 21 hay 1 y nuestra fuente que es la base de datos contaminantes en el hogar. Y por último, esta es la tabla, las columnas a utilizar posteriormente. Mi nombre es Aide Leila Pamech Godínez con el número de carnet 2018-09928, perteneciente al grupo 3. Y el día de hoy voy a resolver los incisos 9, 10 y 11 del problema número 2 del trabajo de aplicación. Bien, vamos a proceder a resolver el inciso número 9 siempre teniendo nuestra tabla de trabajo a la mano. Y entonces en el inciso 9 nos piden la medida de tendencia central que está afectada por valores extremos. Tenemos acá nuestra fórmula, entonces dice sumatoria de frecuencias por marcas de clase, que la sumatoria nos da 303, entonces procedimos a meter la calculadora dividido el número de estudiantes, que sería de 42. Entonces eso nos da 7.21. Sabemos que el promedio de estudiantes que utiliza la balanza a la semana es de 7.21. En el inciso número 10 nos piden la medida que divide en 2 partes iguales a la distribución. Entonces procedemos a meter los datos tal y como nos lo pide en nuestra fórmula a nuestra calculadora. Sabemos que el límite real inferior es de 6.5 más el número de estudiantes dividido 2, que es 21, menos la frecuencia anterior, que sería 15, dividido 20 por 3, que es la amplitud, nos da 20.4. Entonces sabemos que la cantidad que se encuentra en la mitad de la muestra es de 7.4. En el inciso número 11 nos piden el valor que más se repite, que sería en este caso la moda. Procedemos a meter nuestros datos, otra vez límite inferior, que sería 6.5 más. En este caso tomamos nuestra frecuencia menos la frecuencia anterior y luego lo mismo, frecuencia menos frecuencia posterior. Entonces tenemos que es 20 menos 5, que sería 15, dividido 15 más 17. Todo esto multiplicado por la amplitud, que sería 3, que nos da 7.90. Entonces sabemos que en serie de datos la moda es de 7.9 veces a la semana, es decir, el valor que más se repite entre los estudiantes.
Hola, yo soy Elba Maelia Arqueta Roquel, con carnet 20-232-21 del grupo 3 y les voy a explicar los ejercicios 12, 13 y 14. Para este tipo de ejercicios debemos de tener nuestra tablita ya que de acá vamos a sacar los datos para realizar los ejercicios. En el número 12 me pide la variabilidad, acá tenemos la fórmula, solo nos toca sustituir. Lo de arriba es la suma de marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia que nos da 702. Lo colocamos y abajo nos pide el número de datos que tenemos, menos 1. Ya ingresarlo a la calculadora nos queda 4.14, lo que quiere decir que la variabilidad en torno a la media que presenta es de 4.14. En la número 13 nos pide la variabilidad relativa. Debemos de dividir la variabilidad del dato que tuvimos anteriormente en la media, lo cual nos da 0.57, lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. Esto nos da a conocer que la variabilidad relativa que presenta el número de veces que se utiliza la balosa en los hogares de los estudiantes es de 57.42%. En la número 14 nos pide el percentil 40. Debemos de recordar siempre que esto se hace primero, lo cual nos da la posición para poder ir y buscarlo en nuestra tablita. Después solo sustituimos los datos que nos piden y el resultado es de 7.27, que es el valor que representa el percentil 40. Mi nombre es Ana Patricia Ramírez Hernández, soy del grupo 3 y mi carnet es el 2020-05034. Yo les voy a explicar las preguntas 15, 16 y 17. La 15 me pedía que elaborara un histograma. Para esto yo lo hice con una escala de 1 a 20 y utilicé los límites reales para los intervalos. Su interpretación es: en este histograma podemos observar que la frecuencia más alta en la que se utiliza la balosa a la semana es de 20 y se encuentra en un intervalo de 6.5 a 9.5. Luego en la pregunta 16 dice: ¿qué efecto puede producir este producto en la salud? Para yo poder contestarla utilicé de referencia el documento de contaminantes en el hogar. Entonces dice: algunas personas pueden padecer de signos o síntomas como dolor de cabeza, tos seca, irritación en los ojos, nariz o garganta, y en otras podría ocasionar enfermedades como la alergia, infecciones u otras. Finalmente, para la pregunta 17 dice: se desea realizar predicciones de estrés a partir del valor de afrontamiento de los sujetos. ¿Cuál es la variable independiente? La respuesta es afrontamiento, ya que como lo dice la pregunta, estrés a partir del valor afrontamiento. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniel Isaí López Quiñones y el día de hoy voy a explicar algunos cuantos ítems sobre nuestro trabajo de aplicación para nuestra clase de bioestadística. Ok, continuaremos con el inciso 18. Este inciso nos pide que utilizando el programa Excel obtengamos la ecuación de mínimos cuadrados. Ok, lo que vamos a hacer para obtenerla será ir a Excel e introducir los datos de estrés y afrontamiento. Ya los tenemos aquí. Así que, editando los parámetros de la gráfica, la cual es un diagrama de dispersión, vamos a obtener esta ecuación que vemos acá. Estos valores nos van a ayudar para realizar los siguientes incisos. Ok, continuando seguimos con el inciso número 19, que nos pide indicar el valor de la pendiente. Este es sencillo, ya que únicamente tenemos que copiar el primer valor que nos aparece aquí, que es de menos 0.7635. Continuamos con el inciso número 20, que nos plantea la situación donde el afrontamiento es de 88. Nos pregunta cuál es el valor de estrés en dicho caso. Para ello usaremos esta ecuación, sustituiremos datos y operaremos. Ok, el resultado nos da 8.24, que sería el valor de estrés de acorde a este parámetro, que es el 88, que lo podemos ver acá también. Entonces concluimos con respecto a este inciso, que cuando tenemos 88 en cuanto a afrontamiento, vamos a tener 8.24 en cuanto al nivel de estrés. Mi nombre es Oscar Gabriel Melgar González, con código 2018-00350. En el inciso número 21 nos solicita cómo se interpreta la correlación. Se ingresan los datos del problema número 3 en la calculadora, dándonos como resultado R menos 0.8465. La interpretación quedaría: el valor del coeficiente de correlación menos 0.8465 indica que existe una correlación alta negativa entre las variables. En el problema número 4, en el inciso 22, nos solicitaba buscar una gráfica de los datos de COVID-19, cómo ha avanzado en nuestro país. Contamos para el 19 de mayo con un total de 2.133 casos, 155 recuperados, 1.933 casos activos, 43 personas fallecidas y 2 personas fallecidas por causas ajenas al COVID-19. En el inciso número 23 nos indica que cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de dicha emergencia. Apoya de una manera enorme, debido a que por este medio se pueden llevar el control por gráficas y estadísticas como la gráfica del inciso número 22, y también creando probabilidades de posibles contagios en un futuro, apoyando a la población para tener una mejor visualización del problema que conlleva esta pandemia. Y recuerda siempre usar mascarilla, mantener el distanciamiento social y lavarte tus manos.